Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí en el mensaje a la iglesia de Tiatira, el cual se aborda en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Los versículos a estudiar van a ser del 18 al 29. Yo quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder aprender de su palabra y poderme dirigir a la iglesia en un mismo sentir y un mismo pensar, de acuerdo a lo que Cristo, su Hijo, nos enseñó. Damos gracias a Dios y encomiendo este estudio en el nombre del Señor, para que nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente y sobre todo para que estemos alerta cuidando de su iglesia. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos estudiado. Eso se ubica en la clase número 6 de la revista dominical que tiene el título Cristo viene, y donde estudiamos el libro Apocalipsis del capítulo 1 al 9. Estamos en la página número 39. Antes, como les dije, vamos a hacer un repaso. Después vamos a ver a esta iglesia de Tiatira, qué fue las obras buenas que ellos hicieron. Después vamos a ver también los problemas graves en que se metieron, ¿verdad? Y finalmente vamos a ver las grandes promesas que el Señor hizo con ellos. Bueno, esto es el contenido de la clase de hoy. ¿Dónde estaban las iglesias? Las iglesias se encontraban en Asia Menor. Vamos a decir que tenemos ahí lo que es la costa y lo que es la parte interior. En la siguiente gráfica vemos cómo en estas 7 iglesias de Apocalipsis se ubican en el Asia Menor. Se comenzó por lo que es Éfeso en el sur, después va por Esmirna, Pérgamo, Teatira, que es lo que vamos a estudiar hoy, la iglesia de Sardis, Filadelfia y la Odisea, que serán las próximas. Como se dan cuenta, es un camino por la costa de, del Asia Menor o de Turquía y luego vamos por la parte interior. Tenemos aquí un mapa, el cual vamos a estudiarlo del lado izquierdo al lado derecho. En la parte superior observamos cómo comienza el continente europeo, desde Portugal, España, Francia, Italia, Croacia, Serbia, Bulgaria y llegamos hasta Grecia y luego continúa en la parte izquierda el otro continente que tiene que ver con Turquía y las iglesias que llamamos del Asia Menor. Ahí está señalado en el rojo el puntito de la iglesia de Éfeso. En la parte inferior observamos que tenemos de derecha a izquierda los países de África, del continente africano. Ahí vemos que comienza con Egipto, Libia, Argelia, Túnez, Marruecos. Esto es una ubicación de cómo el continente europeo está en este momento organizado. Y vamos a ver cuál es la razón. Vamos a ver en la parte izquierda, observamos que se ubica el pueblo o el país de Israel. Bien, aquí tenemos este mapa en la época de Jesucristo. Observamos que está indicado con un color morado y tiene que ver que toda esta área que está interna en ese color morado, en esa línea, corresponde al Imperio Romano, el cual dominó al norte toda la parte de Europa, al este toda la parte de el Asia, obviamente Asia Menor, en donde vemos en la parte inferior que está Jerusalén. Entonces, por eso Jesucristo indica, ¿verdad?, de que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en la parte inferior también observamos cómo el continente africano también está bajo el dominio del Imperio Romano. En este otro mapa tenemos en diferentes líneas los 3 viajes que hizo Pablo alrededor de toda esta área, la parte de Turquía, donde están las iglesias mencionadas, ¿verdad? En el Asia Menor, y luego tenemos lo que es la parte norte, donde está Grecia y donde se indican las ciudades de Filipos, Tesalónica y también Corinto. Todo esto lo hizo él en sus 3 viajes. Y bueno, quiero resaltar algo más, que es esta bolita roja, esa estrella donde ven, que es la isla de Patmos. Es ahí donde fue desterrado el apóstol Juan. Ahí lo mandaron para que dejara de estar hablando de Jesucristo.
pero ahí fue donde él tuvo las revelaciones y donde él escribió las cartas para las iglesias, las cartas que hoy tenemos nosotros y son los que estamos estudiando casi 1900 años después de que fueron reveladas a él. También dentro de la parte de introducción, además de ver toda la parte de geografía y de ubicaciones, vemos que el pecado nos separa de Dios y aunque aquí se indica de forma general a las iglesias, tiene una aplicación a nivel personal también. Jesús insistentemente pide arrepentimiento a esas iglesias por los caminos que tomaron, en su mayoría. La sangre de Jesús cubre todo pecado y restablece la relación con Dios. En este momento dejamos de ser criaturas y pasamos a ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Al finalizar cada mensaje se da una advertencia muy clara que dice, el que tiene oído, oiga. Y eso lo vamos a analizar más adelante. Las tres primeras iglesias estudiadas fueron las de Éfeso, Esmirna y Pérgamo, las que se ubican en la costa de Turquía. Jesús se presentó de diferentes formas y llamó la atención porque hacían cosas incorrectas. Vamos a ver, en la iglesia de Éfeso, él se presentó como el que tiene en la mano derecha las 7 estrellas y anda entre los 7 candeleros. Lo que hizo incorrecto esa iglesia fue que perdió su primer amor. La iglesia de Esmirna, Jesús se presentó como el primero y el último, que estuvo muerto y ahora vive. No se le señala nada incorrecto a esta iglesia, porque en su fidelidad más bien era perseguida. Luego observamos que en la iglesia de Pérgamo Jesús se presentó como aquel que tiene la espada afilada por ambos lados, ¿verdad? Y se consideró a esa iglesia como una iglesia mundana. También en estas tres primeras iglesias, lo que se mencionó, Jesucristo hizo una clasificación de ellas. Veamos. La iglesia de Éfeso la consideró como una iglesia trabajadora, perseverante y que no soporta la maldad. Son características muy positivas. Y se les dio una promesa. Le dará de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna se clasificó como una iglesia fiel y por lo tanto estuvo sufriendo persecución como causa de eso. La promesa que se le dio a esta iglesia es que se le dará la corona de la vida y no sufrirá daño en la segunda muerte. La iglesia de Pérgamo se le clasificó como una iglesia que retiene el nombre y no negó la fe en Jesucristo. La promesa que se le da también a esta iglesia de Pérgamo es, se le dará del maná escondido y un nuevo nombre escrito. La ciudad de Tiatira era una ciudad pequeña, de interés comercial y con una ubicación estratégica, pues quedaba en el camino de los romanos. Estaba organizado en gremios, lo que conocemos como sindicatos. Para otorgar permisos de trabajo era necesario solicitárselos a ellos. Entonces, eh, el cristiano llegaba y tenía que pedirles permiso y ser autorizado por ellos. El asunto es que se reunían en un templo pagano, eso era común para ellos. Y también era común ofrecer sacrificios de comida. Entonces, aquí incluyeron lo que era negocios para trabajar y a la vez fueron aspectos a nivel, vamos a decir, espiritual. Entonces, esa presión es la que tenían los cristianos de aquel momento y a los cuales tenían que enfrentarse. Esta es la situación el contexto en el cual estaba ubicado estas personas en esta iglesia. En esta segunda parte vamos a estudiar en los versículos 18 y 19 las buenas obras que hizo esta iglesia. Y comenzamos con la lectura. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego
y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Bueno, antes de avanzar vamos a ver que se está refiriendo aquí, cuando dice el ángel de la iglesia, se refiere a la autoridad máxima, al responsable espiritual, al que está a cargo de esa iglesia. Hacia él va dirigido el mensaje. Aquí menciona tres características también del que está hablando. Dice contundentemente que es el Hijo de Dios. Ese es Jesucristo. Y da dos características más de él, sobre los ojos y sobre los pies. En relación a los pies, él tiene el bronce bruñido, es un metal que el cual se pule y entonces refleja la luz, entonces es resplandeciente. Ahora imagínense los ojos de fuego. Con esto está mostrando su poder para ver todo, su poder para verlo, para entenderlo y luego para emitir juicio. Digamos, cuando habla sobre los pies, es en la posición que un rey está emitiendo un juicio, es decir, es el juez con su poder. Este es Jesucristo. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, esta iglesia realizaba, se apegaba a lo que nosotros seguimos, a lo que el Señor enseñó, ¿verdad? Las obras, yo conozco tus obras, o sea, no hay manera de ocultarnos ante el Señor. El amor, la fe y el servicio y la paciencia. Todo esto lo que es transmitir el Evangelio con paciencia, con amor, y vemos la fidelidad que tuvo esta iglesia y que tus obras postreras son mayor que las primeras. Eso dice que esta iglesia estaba creciendo en, no sabemos si es en cantidad, que es muy probable, pero también en calidad. Es decir, tenía un grupo de personas que estaban trabajando de una forma unificada, ¿verdad? Porque esto se le reconoce porque la iglesia, aún dirigido a una iglesia. Luego, posteriormente a estas cosas buenas que tenía esta iglesia, ¿verdad? Entonces ya se comienza a lo que son a agravar el asunto. Entonces lo que se indica aquí es en el versículo 20 es algo muy serio, ¿verdad? Lo que nos menciona y dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, esto es algo sumamente serio y grave. Vamos a ver qué tanto, ¿verdad? Primero, esta mujer se menciona en el Antiguo Testamento, pero aquí vamos a ver otra característica de ella, que se dice profetiza. Bien, entonces nosotros sabemos que los profetas en el Antiguo Testamento eran aquellos hombres de Dios que Dios mandaba el mensaje a través de ellos. ¿A quiénes? A los reyes, al pueblo, en general a anunciar. Y el último profeta que nosotros tenemos, que hay referencia en la Biblia, es Juan el Bautista, el cual profetizó que él estaba antes del Mesías, ¿verdad? Y fue contemporáneo con el Señor Jesucristo. Ese fue el último. Entonces, ¿qué significa? Que el Señor Jesucristo inicia todo su proyecto, ¿verdad? Su proyecto en el mundo, nos enseña, y después enseña a sus discípulos. Sus discípulos en este momento solamente ya estaba el Juan, entonces ya los demás apóstoles habían muerto. Entonces estamos hablando de que está utilizando un término de profeta como de anunciar el futuro. Ya no, el Señor ya vino. Entonces, ¿cómo se debe interpretar en este momento la palabra
profetiza en este momento son aquellas personas que enseñan, que estudian, que dicen palabras entendidas según la Biblia. Así es como otros se debe interpretar. Pero en ese momento ella se estaba atribuyendo cosas que se dice que eran de profetas. Hay otro aspecto también, que ella tenía una cierta autoridad. ¿Por qué? Porque ella enseñaba en la iglesia. Y no solamente enseñaba de una forma en que seducía a las personas. ¿Y seducía para qué? Para desarrollar toda una conducta inmoral. En este caso, fornicar, que es una conducta sexual no permitida en la iglesia. Además de eso, hay otro aspecto grave también, que tiene que ver con el aspecto espiritual, porque también enseñaba y seducía o convencía a las personas a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Imagínense que dentro de una iglesia ella tenía esta capacidad de poder desviar y seducir a las personas miembros de esta iglesia. Y por eso esta parte vamos a ver qué tan grave es. Jezabel ya se utiliza en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí podemos ver que el reino de Israel, que se ubicaba en el norte, ¿verdad? Teníamos el reino de Israel en el norte y teníamos el reino de Judá, donde estaba Jerusalén. En ese momento era el rey Acab. El rey Acab se buscó una esposa que no era israelita y que venía de otros pueblos considerados como paganos, donde adoraban a otros dioses. Esa era la reina Jezabel. Y vamos a ver solamente un pequeño ejemplo. Lo vamos a ver qué tan grave fue esta mujer en el Antiguo Testamento. Vamos a leer 1 Reyes capítulo 21 y el versículo 7 dice así. Y su mujer, Jezabel, le dijo, ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré esa viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Es decir, esta mujer, esposa del rey de Israel, lo que hizo fue utilizó el nombre del rey, el anillo, y lo envió en nombre del rey, pero ella, fue la estrategia de ella. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo, apedreadlo, para que muera. Y efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Entonces, Dios mandó a su profeta y le anunció de qué forma moriría. Y ella murió con un final muy trágico. Entonces, ¿por qué? Porque utilizó el poder de una reina para dominar a su rey y hacer esa atrocidad. Mandar a matar a una persona para apoderarse de su finca. Entonces, el trágico final se observa en 1 Reyes capítulo 21 y ahí van a observar cuál es la relación entre esa mujer elegante con los perros, con los caballos y los siervos, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la salida a estos problemas graves. El versículo 21 dice así, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, aquí nos damos cuenta que insiste en su pecado, en su conducta moral inapropiada. No atiende el consejo. Entonces, ¿cuál es la sentencia ante esto? Entonces, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, no solamente a ella iba a atormentarse, iba a recibir gran tribulación. ¿Qué significa eso? Es muy probablemente que ella enfermó gravemente. Todo lo que hacía ya no lo va a hacer. Y ahora, todos
los que ven, los que adulteraron con ella, también se les hace el llamado a arrepentimiento, pero si no, entonces les va a pasar lo mismo. Ahora, aquí hay un término, lo que en los versículos anteriores habla sobre la palabra fornicación y aquí adultera. Significa que ella convencía de su pensamiento, de su liberalidad de actuar, no solamente a los hombres solteros, sino también a los hombres casados, a los hombres que estaban al frente de sus familias dentro de una iglesia. Eso se introdujo en la iglesia y se toleraba. Así que cuando hablan de arrepienten, está hablando en plural para todos aquellos que cayeron. Entonces, esa es la referencia del Señor Jesucristo que ve todo. Y aunque esta iglesia lo tolera y lo permiten, también da una sentencia para aquellos que sirven de ejemplo, o siguen estos malos ejemplos. Y dice así también la sentencia, no solo es a su herencia, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, aquí nos damos cuenta de que se quedó sin herencia, los hijos sin descendencia. Hasta ahí acabó. De raíz se eliminó o eliminará el problema. Nosotros no podemos engañar al Señor. Él ve nuestra mente y ve también nuestro corazón, ve las intenciones que nosotros tenemos. Entonces, ve la intención con que las cosas ocurren, ¿verdad? Entonces no podemos ocultarle nada a Él, aunque ante los hombres, sí, aquí se hace mención también a lo que fue Ananías y Zafira. En ese caso, ellos dos se pusieron de acuerdo y engañaron a los apóstoles, ¿verdad? En Hechos. Entonces, pero una cosa es engañar a los hombres y otra cosa es engañar a Dios, a su Espíritu Santo. Y lo que ocurrió con ellos es que murieron instantáneamente. ¿Por qué? Por mentirosos. Intentaron engañar al Espíritu Santo, a Dios, que escudriña la mente y el corazón. Bien, vamos a continuar en los versículos 24. Hay un cuarto aspecto que tiene que ver con las grandes promesas. Estos son los que cayeron, y los que no cayeron, se refiere así, a vosotros, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, estamos aquí con personas fieles que no cayeron ante la insistencia, ante la seducción y no participaron realmente. Ellos se apartaron, aunque estuvieron. Ella ejerció su autoridad, su dominio, su control, vamos a decir, su seducción. Estos no cayeron. Entonces, hacia eso están libres. En ese momento, cuando ocurre algo en la iglesia, realmente es toda la iglesia la perjudicada. Pero en este momento el Señor distingue a unos de otros, los que se dejaron llevar y de los que se mantuvieron fieles con Él. Entonces, hacia eso va dirigido que no impondrá una carga. Y cuando dice que ellos llaman, que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, eso significa de que conforme se sustituye la doctrina de Dios por costumbres, por otros tipos de costumbres que pueden ser de pensamientos. En este caso era muy claro una cuestión inmoral, pero también tenía que ver con una cuestión espiritual. Todo nos va a llevar a hacer cosas peores. A eso le llaman las profundidades de Satanás. No sabemos hasta dónde puede llegar, pero comienza con un traspié dentro de la iglesia y después continúa con cosas peores. Entonces a eso se refiere con las profundidades. Realmente no sabemos hasta dónde nos pueden arrastrar, pero
nos vamos a mantener fieles al Señor, ¿verdad? Otra promesa, ¿verdad? Lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que ellos tenían? Bueno, lo que ellos tenían en ese momento eh, eran las enseñanzas de Jesucristo, las cuales habían sido transmitidas por los apóstoles. También Pablo había estado también como enseñándoles, aclarándoles, pero también estudiaban lo que eran las escrituras, lo que decían las profecías de Jesucristo, lo que ocurrió con todos los pueblos, ¿verdad? Con los judíos principalmente, tenían toda esa parte escrita y ahora nosotros y tenían nuevamente este mensaje. Entonces, lo que dice, pero lo que tenéis, retenerlo, conservarlo, guardarlo, hasta que yo venga. El Hijo de Dios vendrá. Es otra promesa. Aquí nuevamente se destaca que el Señor viene. No es cosa de religión, no. Es una promesa de Dios. Y hay otra promesa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Lo que enseñó el Señor Jesucristo, lo que Él hizo, su obra, es que su sangre cubre todo pecado y somos limpios de Él ante la presencia de Dios. Y dice, los que guarden mis obras, entonces le daré la autoridad sobre las naciones. No está diciendo que nos va a hacer no es sobre este momento, es sobre Él más adelante, cuando Él esté con esa autoridad. ¿Cuándo va a ser? Es muy probable que sea más adelante, cuando lo que tenemos pensado que es el milenio. Ahí será donde el Señor podrá dar ese premio a estos hombres fieles que se han quedado al frente de la iglesia, haciendo lo que el Señor mandó. Y esa autoridad, en relación a eso, el versículo 27 dice así, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Con la autoridad que el Señor Jesucristo habla, dice que también va a delegar en las personas que son fieles y que se han mantenido en pie en todas sus obras. Ya el versículo 28 dice así, y le daré la estrella de la mañana. Eso es otra promesa. ¿Qué será la estrella de la mañana? En los versículos siguientes del Apocalipsis dice que Jesucristo es la estrella de la mañana. Entonces nos dará la luz de su presencia en nuestras vidas después de este mundo. Esa es una promesa que Él nos da. 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, muy bien. En otros idiomas como el hebreo o el griego, oído significa, la traducción sería como obedecer. Entonces, el que tiene oído, obedezca lo que el Espíritu dice a las iglesias en relación a las observaciones, a las transgresiones, a las introducción de costumbres, a las asociaciones con otros grupos que no tienen nada que ver con la iglesia, con Jesucristo, con el Señor. Entonces, ahí es donde nos manda, y cuando dice el Espíritu dice a las iglesias, sabemos que ¿quién está hablando? Jesucristo. Pero Jesucristo, nuestro Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que ese es un sinónimo de hablar del Espíritu, se refiere al Dios mismo. El que tiene oído, oiga. Eso me gusta mucho porque uno tiene que escuchar la palabra
tiene que retenerla, y una manera de retenerla es entenderla. Y si alguno no, por alguna razón no lo llegara a entender, debo de obedecer, o sea, debo de actuar de acuerdo a eso. Nosotros como cristianos seguimos las reglas de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él nos mandó, lo que dice toda la Biblia. En conclusión, también me gusta indicar lo que dice Apocalipsis 1 en su versículo 3. Es una bienaventuranza para aquel que lee. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué bonito, ¿verdad? Es lo que anunciamos, que el Señor viene y el tiempo está cerca. Bueno, con esto finalizamos. Hemos estudiado la cuarta iglesia, en lo cual vemos que hicieron cosas correctas, pero también hicieron cosas incorrectas. A manera de resumen, lo que vimos fue la iglesia de Tiatira, la cual se caracterizó por hacer cosas tan buenas como obras, fe, servicio, tuvo crecimiento la iglesia, pero también hizo cosas incorrectas en las cuales toleró el pecado dentro de la iglesia y algunos que no son aceptados por Dios, conductas inmorales y conductas que nos dirigen a adorar cosas que no corresponden. A Dios toda gloria y alabanza, al único Dios. Bien, este es el mensaje. Muchísimas gracias. Que el Señor nos acompañe y nos guíe en nuestro camino, que su santa palabra nos ilumine cada día para que podamos discernir los tiempos que vienen, para que podamos estar alertas, para que podamos estudiar su palabra y entender lo que cada día viene. Que el Señor nos acompañe en este día.